Excelentísimo señor Presidente de la República del Paraguay, don Horacio Cartes, señora Ministra Secretaria de Turismo, doña Marcela Villarruco, y en su nombre a los ministros y autoridades presentes, señores empresarios del sector, miembros del cuerpo diplomático presente, miembros de la prensa, señoras y señores. Muchísimas gracias por permitirnos presentar en esta oportunidad la gran muestra del sector turístico, donde el sector privado junto a la Secretaría Nacional de Turismo, dentro de un plan estratégico, lo venimos realizando durante estos últimos 12 años en forma consecutiva. Su presencia, señor Presidente, no hace otra cosa más que sentirnos reconocidos en nuestra función de ser una gran herramienta social que reduce las desigualdades y que el turismo es una de las principales fuentes de empleo, ubicándonos a la par de otras industrias, generando además un importante aporte al ingreso de divisas en el país. Nuestro sector se integra a una extensa red de servicios en el cual se benefician diferentes actores que van desde el sector hotelero hasta nuestros queridos artesanos, incluyendo a empresas de transporte, restaurantes, tiendas y otros tantos. El turismo aporta actualmente 1.5 billones de dólares al comercio mundial, es decir, un 30% de la exportación mundial de servicios. Durante la primera mitad de 2015 se aumentó en un 4% la cantidad de turistas internacionales a nivel mundial respecto al año anterior. Para el 2030 se espera que la cifra alcance los 1.800 millones. Taler Risbay, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, ha dicho: cada vez que viajamos somos parte de un movimiento global que tiene la fuerza de impulsar el desarrollo inclusivo, de crear puestos de trabajo y de fomentar las sociedades sostenibles que queremos para nuestro futuro. Esta 12ª edición de la Feria Internacional de Turismo, que arranca el día de mañana, viernes 9 de octubre, contará con la presencia de visitantes, diplomáticos, empresarios, inversionistas, prensa nacional e internacional de más de una docena de países. En este gran encuentro encontraremos más de 250 marcas de servicios turísticos, interactuando productos nacionales e internacionales, lo cual demuestra un esfuerzo importante de quienes formamos parte de esta industria sin chimenea. Nuestra Asociación de Empresas de Turismo del Paraguay, ASATUR, año tras año viene trabajando en conjunto con la Senatur, de manera armoniosa, buscando superar los obstáculos competitivos que tenemos en el mundo en materia de recursos turísticos, de manera tal que nuestra mediterraneidad no sea una excusa, sino más bien convertirlo en ventaja competitiva con respecto a la región, potenciando nuestra ubicación geográfica privilegiada y acompañada de otros elementos, como el clima benigno, los costos ventajosos, una estabilidad económica razonable y una estabilidad política confiable, hacen que el Paraguay sea objeto de atractivo para el mundo, prueba del cual hoy estamos hablando de un crecimiento de conectividad aérea con 7 países de conexión directa, y a partir del mes de diciembre, antes de fin de año, tendremos un total de 8 países con vuelos directos y mediante ellas a múltiples destinos en el mundo, lo cual veremos en toda su magnitud en esta 12ª Feria Internacional IMPACT 2015.